¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. A lo largo de la historia, la religión ha desempeñado un papel fundamental en la vida de las distintas civilizaciones y pueblos. Aunque existen diferentes doctrinas, algunos elementos son comunes a muchos grupos, entre ellos la fe en una entidad superior, la realización de rituales sagrados y, en algunos casos, la creencia en la reencarnación. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Bien acogedor, por decir algo distinto e interesante, el tema de la reencarnación. ¿Qué se te ocurre cuando te digo reencarnación? ¿En qué país piensas? Hombre, uno como que se traslada a la India. Inmediatamente, será porque es de donde más vemos información acerca de este tipo de situaciones, ¿cierto? Muy posiblemente, pero más adelante vamos a mirar eso, Mauricio. Bueno, Raúl, un saludo muy especial también para todos nuestros suscriptores. Oyentes. Desde acá, de los estudios de Café Coloquio, les quiero dar un saludo. Espero que haya sido una Semana Santa de descanso, que la hayan disfrutado a su manera, que la hayan pasado bien. Y bueno, ya prontos a arrancar, a seguir con el año normal. Claro que sí, Mauro. Y es muy interesante, retomando el tema, acerca de la reencarnación. Mauro, las religiones, lo leías. Todas las religiones en el mundo tienen un sistema de creencias, tienen un dogmatismo, tienen unos rituales. Y yo pienso algo y quisiera compartirlo contigo y con todos los oyentes, y es que si en muchas religiones, y sobre todo las de este lado del mundo, digamos de Occidente y de nuestra región en Latinoamérica, que es el catolicismo o el cristianismo, sea protestantismo o sea catolicismo, se nos ha educado religiosamente y creemos firmemente en un cielo o en un infierno o en un purgatorio, en la intercesión de los santos, todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué no creer también en la reencarnación, Mauro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú lo has dicho. Igualmente. Es perfectamente posible, total, perfectamente creíble, al igual que creemos en las corrientes que cada quien cree, ¿cierto? En las corrientes espirituales, religiosas, en el pensamiento de cada quien y como hemos sido criados como tal. Pero lo que tú dices es muy acertado, Raúl. Si nosotros creemos que Jesús murió en una cruz, y que fue al cielo y que vino y pagó por nuestros pecados de la manera en que a nosotros nos lo han enseñado, ¿por qué no creer que hay una reencarnación? Claro. Y ese tema y muchos otros matices a continuación. A lo largo del episodio estaremos entonces hablando acerca de lo que es la reencarnación, los matices, como dice Raúl, que tratan incluso algunos eventos y testimonios que nos dejan sorprendidos. Yo quisiera recordarle a nuestros oyentes que no olviden darle a me gusta, que no olviden suscribirse y compartirnos. Estamos muy cerca de la meta trazada. Recuerden que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Y Raúl, te invito entonces a que nos sirvamos un café y que arranquemos con este tema. Dale. Bueno, café en mano, entonces arrancamos con el tema de hoy, que es la reencarnación. Raúl, cuando hablamos de reencarnación, ¿qué es la reencarnación? Hombre, la reencarnación en palabras sencillas es el renacimiento de un individuo después de que muere, digámoslo biológica o corporalmente, esa conciencia o esa mente o esa alma o ese espíritu renace o tiene una existencia sucesiva en otro cuerpo. Esa básicamente podría ser una definición de lo que es reencarnación, es tener un renacimiento, volver a encarnar después de muerto biológicamente en otro cuerpo. Y sí, palabras más, palabras menos, lo acabas de definir muy bien, Raúl, muy claro. Y hay una cantidad de conceptos. Uno de ellos es que mueres, pero renaces
como otra persona, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser una mujer también. Pero el asunto es que pero también tenemos creencias que nos dicen que renacemos en cualquier otro animal o cualquier otra forma de vida biológica como tal, ¿cierto? Incluso se atreven a decir que las plantas también participan allí. Hay unas creencias muy tremendas. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y mira que en ese orden de ideas quisiera yo citar al historiador Heródoto, que era un historiador griego. Resulta que él, hablando de los egipcios, abro comillas, dice lo siguiente: los egipcios son los primeros en sostener la doctrina de que el alma del hombre es inmortal y que cuando el cuerpo perece se introduce en otro animal que está naciendo entonces. Después de recorrer todos los animales de tierra firme, los de mar y los volátiles, se introduce de nuevo en el cuerpo de un hombre en nacimiento y su ciclo se completa en un periodo de 3000 años. Hay griegos que adoptaron esta doctrina, unos antes y otros más tarde, como si fuera de su propia invención. Aunque conozco sus nombres, no los escribo, termina diciendo Heródoto. Y qué interesante que aunque conozco su nombre no los escribo. ¿A quién se refería este señor? Posiblemente Mauro se refería a Platón, o posiblemente se refería a Pitágoras, creo más bien que Pitágoras. Entonces, Mauro, mira esta cita de este historiador griego Heródoto hablando de la cultura egipcia, que era una de las culturas más antiguas y en las que primero se empezó a hablar de la inmortalidad del alma y de un proceso de reencarnación. Pero entonces yo te invito a los oyentes a que miremos en qué religiones empezó a configurar el concepto de reencarnación y de qué manera lo creía. Entonces mira, si vamos por ejemplo al hinduismo, es muy interesante ver que en el hinduismo la reencarnación es un concepto central en el ciclo de vida, de muerte y de renacimiento. Entonces ellos ¿qué creen? Ellos creen que las almas pasan por múltiples vidas, basadas ¿en qué? En el karma acumulado en las vidas pasadas. Ese karma es la manera como tú te comportaste. Entonces eso es del hinduismo. Del hinduismo. Algo similar pasa con el budismo, ¿no? Sí. Desde el budismo se cree lo siguiente, Raúl, y es que el budismo comparte una creencia similar pues a la del hinduismo, ¿cierto? En la reencarnación, donde se cree que las almas atraviesan ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento. Nacimiento, muerte y renacimiento. Influenciados por la acción, por las acciones pasadas, o mejor dicho, por el karma, lo que hiciste pues en otras vidas, ¿cierto? Sí. Sin embargo, el objetivo último en el budismo es alcanzar el nirvana. ¿Y qué es el nirvana? ¿Qué? Básicamente es salir de esa rueda, Raúl. De la reencarnación. De esa rueda. Y ya estar como en esa paz, en esa tranquilidad. Y hacer parte de ese, del todo como tal. El nirvana es un estado del alma. No es cielo, no es paraíso, sino un estado de tranquilidad, de quietud. De liberación. Básicamente es un estado de liberación del ciclo de reencarnación. Y de la misma vida, pues, material. Así es. Bueno, hombre, Mauro y oyentes, hay una religión que se llama el jainismo. Eso es muy interesante, esta religión, porque son muy apegados y muy literales te podría decir muy severos, muy ortodoxos. Sí, muy ortodoxos en cuanto a qué, en cuanto al respeto por la vida. Imagínate que son tan respetuosos de esto que utilizan para hablar un velo como una especie de tapaboca que ponen para que cuando pronuncian palabras que tienen mucho ceseo, esa explosión al pronunciar la palabra no le haga daño al aire, al viento, porque también tiene vida. Los jainistas, o desde el jainismo, se cree que en la reencarnación como una parte del ciclo de la rueda del samsara. ¿Qué es la rueda del samsara? Es esa rueda donde tú naces, mueres, renaces, hasta que vayas limpiando tu karma. Entonces, en esa rueda del samsara es donde las almas pasan por múltiples ciclos de vida influenciados por las acciones pasadas, o sea, por el karma. Algo referente a eso y recordado, ¿sabes qué? Como para que se hagan una idea, que tal vez no es de las mismas dimensiones, pero recuerda esta película del Tíbet, donde... 7 años en el Tíbet con Brad Pitt. Sí. ¿Recuerdas que él está haciendo una construcción y los monjes que están ayudando están muy pendientes de
de los organismos que hay en la Tierra y... Sí, de no ir a hacer daño a ninguna especie de vida, a ninguna forma de vida. Bueno, esto lo pueden dimensionar más o menos en esta película como tal. Hablas del jainismo, ¿cierto? Sí. Hay una que es el sijismo. Uh-huh. Esta también es bien interesante porque en el sijismo se cree que la reencarnación como parte del ciclo de nacimiento y renacimiento. Las almas se reencarnan continuamente hasta que alcanzan la liberación espiritual y se unen con Dios. Es algo, yo creo que lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿no? Mauro, esa religión del sijismo es importante dar claridad, y es que el sijismo es una religión realmente nueva. Es de la India y nació en el siglo XV y tiene mucho pues de lo que es el jainismo, del hinduismo y algo también del budismo. Pero cuando hablamos de religiones y de creencias, ¿sabes quiénes no se salen también de allí? Están allí también. ¿Quiénes? Bien involucrados. Las religiones indígenas y de espiritualidad. Es que mira, Mauro, el tema que tocas de esas religiones indígenas y sistema de creencias espirituales, estos grupos religiosos también sostienen la creencia en la reencarnación, aunque las creencias en la reencarnación difieren, digámoslo así, según la cultura y la religión. Entonces, estas son algunas de las principales religiones que creen en la reencarnación, pero hay que tener en cuenta que hay otras tradiciones y sistemas de creencias que también abrazan este concepto de diferentes formas y de acuerdo a los contextos donde se mueven. Por ejemplo, Mauro, hay algunas tradiciones esotéricas como el gnosticismo, el neopaganismo, la teosofía que fue creada por una alemana, y ciertas ramas del misticismo occidental creen también en la reencarnación, y estamos hablando ya de movimientos de conocimiento místicos, religiosos de Occidente, no necesariamente asiáticos o del Medio Oriente o del Oriente, sino de Occidente. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención a mí cuando hacíamos la investigación acerca de la reencarnación? Claro que también el cristianismo en su etapa primaria también oiga, llama la atención eso. Tenía esa creencia de la reencarnación. Hombre, uno podría decir que no, que es todo lo contrario, pero parece que, como tú le indicas, sí. En los primeros años del cristianismo, en el propio Nuevo Testamento, habían algunas referencias a la verdad del fenómeno de la reencarnación. Se dice que trataría simplemente de interpretar algunos dogmas evangélicos de una forma distinta a la que aún hoy es considerada y es válida por las instituciones religiosas que conocemos hoy como la Iglesia Católica, la Ortodoxa y los protestantes, que ahí en los protestantes entran todos los movimientos evangélicos o neopentecostales. Resulta que hubo una corriente reencarnacionista, pero no logró predominar dentro de la iglesia cristiana, porque los padres de la iglesia, cuando hablamos de los padres de la iglesia, fueron aquellos que pusieron como las bases del cristianismo, y de ahí ya se formaron pues el catolicismo, el protestantismo, la ortodoxia. Estos padres de la iglesia condenaron a autores como Filón y Orígenes, que también eran teólogos, que como cristianos convencidos, ellos escribieron obras en las que explicaban la preexistencia. ¿Sabes qué es la preexistencia, Mauro? Haber tenido otras vidas. Exacto, el hecho de haber vivido ya. Entonces, ellos, no contentos con esto, que estaban profesando Filón y Orígenes y algunos otros seguidores. O sea, los padres de la iglesia no estuvieron muy de acuerdo con esto. Con estos dos filósofos, con estos dos teólogos, o también fervientes cristianos, y en un concilio ecuménico que celebraron en la ciudad de Constantinopla en el año 553 después de Cristo, se prohibió el reencarnacionismo. Pero mira que hasta esa época habían inclusive cristianos devotos que creían en la preexistencia y en la reencarnación. O sea, por decisión de unos hombres, de gente de carne y hueso, entonces decidieron que eso no. Sí, dijeron, digamos, esto no va con la doctrina del cristianismo, saquemos esto. Así como sacaron libros también, evangelios que ellos dijeron que eran apócrifos y los sacaron, pero que tienen mucho valor, como el evangelio de Judas, como el libro de Enoc, que también lo sacaron del canon de la Biblia, y como el evangelio de Tomás, como
muchos textos que inclusive encontraron en la cueva de Qumran, estos personajes que son los que ponen como los que manejan el canon, que quiere decir la medida, la vara, pues dicen que esos textos no son inspirados por Dios, y si ellos dicen que no son inspirados por Dios, entonces los sacan. Bueno, como vamos desarrollando el tema, nos vamos dando cuenta de que esto no es algo exclusivo de la India. No, para nada. Podemos encontrar como referencia el Antiguo Egipto, pero también los griegos, los mismos cristianos en su etapa temprana. Hay otra más que de la que hablabas, y era el vedismo. Del vedismo. En la India, Mauro. ¿Qué decía el vedismo? Mauro, sí. Decía que en el vedismo, en libros como los Upanishads o el Bhagavad Gita, explica el cuerpo como una ilusión. Esto para mí tiene mucho sentido. Sí, es que Mauro, básicamente es decir que nuestros cuerpos no representan verdaderamente la realidad. O sea, tú y yo somos seres, podríamos decirlo, espirituales, viviendo en esta realidad o ocupando este cuerpo, pero realmente no somos espíritus o almas que estamos viendo aparentemente esta realidad en unos cuerpos, ¿no es cierto? Pero de hecho ellos manifestan eso como que somos prisioneros de los cuerpos, de estos cuerpos. Ajá, ellos decían eso, sí, claro. Que nos hacemos la ilusión de que son verdaderos, cuando en realidad solo son unas apariencias que nuestras almas adoptan para purificar y alcanzar la salvación final. Y es esa trascendencia. Y a mí me parece muy interesante, me llama mucho la atención, porque es que ¿quién no ha pensado en algún momento que en realidad esto es como una prisión? Y las personas, cuando ya son de muy avanzada edad, quieren liberarse. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? ¿Te acuerdas? Sí. Y claro, muchos pensamos en eso, de pronto no se piensa en la juventud, pero yo creo que en los años ya de una vejez pues ya muy avanzada, sí. Yo creo que uno ya empieza a pensar de esa manera. Imagino que empieza a pesar el cuerpo, ¿no? Porque ya empieza a pesar el cuerpo, ya se empieza a sentir la persona cansada. Pero qué tan interesante lo que dicen los Upanishads y el Bhagavad Gita, de que esta no es la realidad última. Este cuerpo pensamos que es la realidad, pero es una apariencia. Me parece que son libros muy sabios. ¿Sabías, Mauro, que los Upanishads y el Bhagavad Gita, que es el canto del señor Krishna, estos libros son mucho más antiguos que la Biblia? Sí, total, mucho más antiguos. Demasiado. Y no lo preceden en 20 años. No, en miles de años, miles de años. Entonces, me parece muy interesante la lectura del Bhagavad Gita. Yo lo tengo y habla acerca del alma, la permanencia del alma y de la espiritualidad de una forma muy bonita. Y los Upanishads, que son también unos poemas antiquísimos religiosos, también tienen mucha sabiduría. ¿Qué decía Pitágoras? Mauro, pero es que lo decías ahora, no solamente el hinduismo, el sijismo, el shintoísmo, el vedismo, hubo también en la creencia en la reencarnación en Pitágoras y los platónicos. Por ejemplo, Pitágoras decía que el alma no pasa solo de unos cuerpos a otros entre razas superiores, sino que lo hace entre todos los seres vivos. Como dice su doctrina del parentesco de todos los seres vivos o la simpatía universal, sin embargo, nos puede servir de un punto de referencia para entender el concepto que tenían los griegos o esa cultura helenista de lo que era la reencarnación. ¿Sabes una cosa, Mauro? Y es muy interesante este aspecto que ellos manejaban. Los griegos creían en la reencarnación, pero tenían una variante que llamaban la transmutación o la transmigración del alma. La transmigración del alma, y era que cuando una persona estaba muriendo en su cuerpo físico biológico, el alma salía y entraba a otro ser. Se llamaba la transmigración del alma, pero era una también especie de creencia en la reencarnación. Bueno, Raúl, ahorita vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa en realidad, lo que nos llama la atención, de lo que nos motiva pues y nos genera esa curiosidad. Sí, porque todo lo que hemos dicho hasta el momento es teoría. Sí, vamos a hablar de los casos. Mauro, hay muchos.
Hay muchos, pero tratemos en estos minuticos restantes, tratemos de abordar los más interesantes. Ve, Mauro, te traigo a ti y a los oyentes el caso de las hermanas Pollock, apellido Pollock. Resulta que el 5 de mayo de 1957, para ser muy exactos, un domingo, ellos vivían cerca al mar, en el norte de la bahía, se llamaba Willey Bay. Esta familia Pollock se dirigía muy presurosa, iban rápido para la iglesia. La familia está constituida por el papá, la mamá y las hijas del matrimonio, que eran Johanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Entonces las niñas se adelantaron. Pues, Johanna y Jacqueline. Sí, se adelantaron pues para llegar rápido a la iglesia. Y al cruzar la calle, para llegar a ese destino al cual iban con mucha premura, lamentablemente fueron atropelladas por un vehículo, el que las mató de una manera violenta y terminó pues allí con sus vidas. En un momento, al instante, estas gemelitas quedaron muertas. Entonces John y Florence, que eran sus padres, John y Florence Pollock, imaginaron que nunca podrían reponerse de este terrible fallecimiento, este acontecimiento tan brutal, y la muerte de sus pequeñas hijas. Al transcurrir un año de toda esa tormentosa pérdida, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, pues ¿cómo te parece, Mauro, que la familia Pollock sorpresivamente descubrieron que estaban nuevamente en embarazo? Y Mauro, ¿cómo te parece? Gemelas. Nuevamente gemelas también, nuevamente tuvieron gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958. Recuerda que ellas mueren, las dos gemelitas hijas anteriores que ellas tenían, mueren en mayo de 1957. Y en octubre de 1958 tienen ellos nuevamente y quedan en embarazo y tienen 2 hijas y también nuevamente gemelas. ¿Sabes qué? Nacieron con 10 minutos de diferencia. Entonces se llamó, acuérdate que las anteriores se llamaban Johanna y Jacqueline. Estas dos la pusieron Gillian y Jennifer. Entonces las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. ¿Sabes qué comenzaron a hablar? Hablar como si hubiesen vivido antes, hablar como si fueran Johanna y Jacqueline. A recordar su vida anterior. Cosas. Imagínate que empezaron cada una a coger los juguetes que tenía en su vida pasada, sabían de los gustos, sabían de las cosas. Este era mío, este era tuyo. Sí, y conocían ya la casa, los espacios, todo. Incluso hasta la ropa, ¿no? La ropa, las conversaciones. Y lo más perturbador que escucharon los padres fue cuando un día las dos estaban solitas hablando y decían: ¿recuerda cuando morimos? Sí, como fue tan impresionante. Sí, yo recuerdo que me salía sangre por la boca cuando nos atropelló el carro. Y empiezan a escuchar ese tipo de cosas y los padres quedan impresionados. Pero resulta que cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar esos extraños comportamientos. La misma edad en la que algunos personas que se dedican a este tema aseguran es el límite para recordar vidas pasadas. ¿Cómo te parece, pues? Tremendo caso. Me hacías acordar de cuando hablabas del límite, me hacías acordar de un texto muy bonito, lo recomiendo para los oyentes, y es El cuento más hermoso del mundo. Sí. Ahí les dejo el dato para que lo escuchen, es bien interesante. Uh-huh. Raúl, hay un caso que en esos días de investigación referente al asunto de la reencarnación probablemente hay muchos, sí, pero considero yo que este de pronto es uno de los más relevantes, con más revuelo del que podríamos hablar, y es que en realidad es pero muy atrayente. Muy impactante, pues. Impactante, te vuela la cabeza porque es que es bien tremendo. Mira, te voy a hablar acerca de una señora que se llamaba Shanti Devi. Shanti Devi, sí, de la India. Okay. Esta mujer era de la India. Te digo que esta mujer nació el 11 de diciembre de 1926 y su vida terminó el 27 de diciembre también, en diciembre de 1987. Sí. Ella nació en Nueva Delhi. Resulta que esta mujer, siendo una niña, tenía alrededor de entre 6, 7, 8 años, empieza a manifestarles a sus padres que extrañaba su antigua familia, su familia anterior. Decía que ella no pertenecía a esa familia, que ella tenía otra familia. Uh-huh. Los padres pues decían: pero ¿cómo así? Si tú eres nuestra hija, naciste, esta es tu mamá, yo soy tu papá.
empieza esa insistencia de Chali cuando se la toman muy en serio. Los padres empiezan a investigar. Hay un hombre, un científico, investigador que se dedica específicamente a esto, un hombre de mucho renombre. Esto lo llevan al periódico, un periódico que se difunde en toda la India. Ajá. Y esto llega a oídos nada más y nada menos que de Gandhi. Vea, qué interesante. Resulta que fue tan relevante, tan tremendo este caso, que Gandhi conforma una comisión para hacerle seguimiento a esto, para ver qué tan cierto era. Resulta que se ponen en contacto con la otra familia, pero es que espérate, te pongo en contexto. Ajá. Esta niña, siendo una niña, decía, es que yo tengo un esposo. Una niña como de, ¿qué? 7 años. 7 años más o menos. Yo tengo un esposo, mi esposo es un señor más o menos gordito, tiene un lunar o verruga en su rostro y usa gafas para leer. Ella, como te digo, nació en Nueva Delhi, pero entonces ella dice que su lugar de origen era una ciudad que quedaba a 150 kilómetros de Nueva Delhi. Pues se ponen en contacto con esta familia según las referencias que le había dado la niña. Este hombre no se aguanta y va hasta Nueva Delhi a conocer a esta niña que decía ser su esposa de la vida anterior. Llega a la casa de esta niña, lo primero que hace la niña es que se cuelga del cuello de este hombre con llanto en los ojos y lo reconoce como su esposo. Lo mismo hace con su hijo. Esto va más allá. Se empieza, como te digo, a darle seguimiento a este caso con la comisión de la que te digo que conformó Gandhi. Van a esta población con esta niña, llegan a la plaza del pueblo y ella empieza a reconocer toda la plaza. Ajá. Dice, aquí queda tal edificio, por aquí era que yo caminaba, por acá era donde me la pasaba. En fin, se baja del carro y dice que quiere ir caminando, como cuando tú ya tienes en tu cabeza el recorrido cuando vas a tu casa. Empieza a caminar, llega a la casa y mientras iba a la casa, como cualquier persona común y silvestre, dice, aquí, esto no estaba aquí antes, aquí había una casa, ya había un edificio allí. Aquí vive doña Julana de tal, esta es mi vecina tal, y finalmente llega a la casa. Cuando llega a la casa, ahí es donde empiezan las sorpresas. Reconoce a su suegro, dice, este es mi suegro. Al parecer el esposo de ella pues era un hombre que tenía un temperamento era como muy nervioso, pero eran como unos nervios más bien primarios. Sí. Entonces se torna de pronto violento, agresivo, y al parecer discutían mucho. Resulta que ella empieza a comentarle una cantidad de cosas pues allí de cuales ellos se quedan sorprendidos, y una de las cosas que hace es la siguiente, Raúl. Se dirige a una matera, lo que llaman en otras partes una maceta, que básicamente estoy hablando de una matera, es donde sembramos una mata pues ornamental para la casa, ¿cierto? Escarba en esta mata y descubre allí un anillo, era el anillo de bodas, o sea, la argolla de matrimonio. Resulta que ella había tenido una discusión con su esposo en la vida anterior, donde ella se quita el anillo y el esposo le reclama, ella le dice, lo perdí. ¿Cómo así que lo perdiste? ¿En dónde? Se me perdió. Nunca le quiso decir dónde había perdido el anillo. Pues resulta que va y escarba en esa matera y allí está el anillo y le dice, lo que pasa es que yo estaba muy molesta contigo y no te quise decir que yo había enterrado ese anillo, que tenía mucha rabia con vos. Resulta que ahí estaba el anillo. Pero pasa algo más tremendo todavía. Y es que ella le dice, venga, yo le muestro dónde es que usted guarda la plata. Y fue y le mostró el lugar específico, la caleta donde el tipo guardaba la plata, que eso lo conocían únicamente él y ella como tal, ¿cierto? Increíble eso. Ahí habían alrededor de 1,000 rupias que el señor tenía allí guardadas. Eso no lo conocía sino pues esa familia. ¿Qué posibilidades había de que esta niña supiera dónde guardaba el señor el dinero? Imposible. Ella le hace una cantidad de reclamos, Raúl, al que supuestamente era su esposo en la otra vida. En su vida anterior. Porque al parecer ella como que penó mucho para morir. Le dice, tú me prometiste que no te ibas a volver a casar. Y se volvió a casar. Y él estaba casado nuevamente. Entonces eso fue uno de los reclamos que le digo, que porque le había fallado. Y le reclamó que cuando llegó a la casa habían movido todos los muebles, los habían cambiado de sitio. No le gustó porque a ella le gustaba como tenía sus muebles pues anteriormente, ¿cierto? Esta mujer nunca se casó, ella nunca tuvo otra familia.
Y como te digo, pues ella en Shantip Devi como tal nació, repito, un 11 de diciembre de 1926 y falleció un 27 de diciembre de 1987. Muere de 61 años. Sí, pero te cuento una cosa. En su vida anterior, ella nació un 18 de enero de 1902 y murió un 4 de octubre de 1925. O sea que reencarnó como al año siguiente. Reencarnó como al año siguiente, pero murió muy joven en su vida anterior también, murió como de 23 años. Claro. Este caso es conocido como uno de los casos más relevantes, más tremendos que han investigado acerca de la reencarnación. Y la ciudad donde nació fue en Delhi y la ciudad donde ella fue, que está a 150 kilómetros, era Mathura. Así es. Bueno, caso increíble pues que lo deja uno como muy pues pensativo. Está también, Mauro, el caso de un niño de 4 años llamado Billy. Eso sucedió en Australia. Un niño de 4 años cuando cumplió los 4. Es bien tremendo. Es muy tremendo porque este niño de 4 años aseguraba ser la reencarnación de la fallecida Lady Di. ¿Cómo te parece que el niño es hijo de un cantante famoso allá en Australia llamado David Campbell? Y este señor David Campbell dice que en diversas declaraciones el niño expresaba desde cuando cumplió 2 años empezó a hablar. Desde los 2 años. Sí, y empezó a declarar que él era o había sido Lady Di, a pesar de que era un niño que nunca había escuchado hablar de la familia real británica. Pues un niño de 2 años que iba a escuchar eso. Y mira lo que expresa este niño. Mira, soy yo cuando era una princesa, le dijo Billy a sus padres luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, o sea, de Lady Di. Los padres estaban viendo una revista, por casualidad llegaron la fotografía de Lady Di y el niño exclama de esa manera, ese soy yo cuando era la princesa Lady Di. Y eso no es todo. Imagínate que David Campbell comentó que el niño ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Y hay que recordar que la princesa Diana tuvo un hermano llamado John Spencer. Entonces imagínate un niño de 2 años salir con eso. Y otro de los aspectos que son como más llamativos acerca de Billy es que dice y describe con lujo de detalles el castillo de Balmoral, que está en Escocia, que pertenece a la realeza inglesa. Este niño te puede contar con pelos y señales cómo es esa residencia por dentro y por fuera. Mira pues. Y estamos hablando, es que lo interesante de hablar de este tema, Raúl, es que, vuelvo y repito, no es un fenómeno exclusivo de la India. Mira, ya brincamos a Australia. Y dice este niño que fue Lady Di. Imagínate, en su otra vida, un niño de 2 años. Tremendo. Hasta los 4 hablando también del tema. Raúl, son muchos los casos, son muchos los casos que podemos, de los que podríamos hablar, pero hay un caso bien interesante del que hablamos. Y me comentabas, yo por ahí también estuve investigando un poquito acerca de un niño relacionado con aviones. Sí, pero es que como tú dices, hombre, nos podríamos quedar aquí horas y tampoco es el caso. El tema o el caso que tú dices es en Estados Unidos y es el de James Leininger. Es en Estados Unidos. James Leininger era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa, ¿sabes con qué? Con aviones. Y solamente con aviones. Entonces, cuando el niño cumplió 2 años, todo cambió y te voy a contar de qué manera. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como, el niño en medio de su pesadilla gritaba, avión en llamas, el hombre no logra salir, hombre muerto, en fin. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a un terapeuta llamado Carol Bogman, que se dedicaba al estudio de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró atraer a la memoria del niño diversos recuerdos. Entonces él decía, ¿sabes qué decía él? Que había sido un piloto de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y perteneció al ejército norteamericano, ¿cierto? Que perteneció a la Fuerza Aérea Norteamericana. ¿Cómo te parece, pues, Mauro? Ya, como lo decías ahora, pasamos de la India a Australia y ahora mirando Unidos. Otro caso en Estados Unidos, sí. Entonces mira pues que no es solamente casos aislados, son muchos casos y lo estremecedor es que este niño daba datos muy claros.
Este muchacho ya, James Leininger, tiene en estos momentos unos 25 años, ¿sí? Resulta que cuando él empieza a hablar, pues los padres empiezan a indagarle, y él empieza a hacer también unos dibujos. Él empieza a hacer unos dibujos donde está el avión como aterrizando, un avión aterrizando en un portaaviones. Y dice, pero este niño, ¿qué? Entonces, para sorpresa de los padres, el niño les dice que él aterrizaba en un barco llamado Natoma. Pues la mamá fue a internet y puso Natoma y apareció USS Natoma Bay, que era un portaaviones de la época en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate pues. Entonces, tras posteriores conversaciones con el menor, reveló que Jack Larsen, quien habría sido su piloto de combate, que estuvo en esa embarcación y que vivía en Arkansas, el padre, al escuchar eso, empezó a investigar, ¿no es cierto? Entonces, no dudó en visitar al tal Jack que el niño mencionaba, y le reveló que el único piloto de la tripulación declarado desaparecido fue un joven de 21 años llamado James M. Houston Jr. Al parecer, este niño James había sido en otra vida el piloto James M. Houston Jr. Tremendo, bien interesante este caso, ¿no? Y hablaba de 3 tipos. Él se ponía a jugar y le ponía nombres a sus personajes. Y él hablaba jugando con estos muñecos de G.I. Joe. Él les puso el nombre de León, Walter y Billy. Entonces los padres de este niño decidieron investigar y descubrieron que estos nombres coincidían con 3 nombres reales del escuadrón BC-81, el mismo al que perteneció Jay Houston, el piloto de 21 años desaparecido, y que también murieron en batalla esos 3 personajes. Cuando le preguntaron al niño por qué esos nombres, él dijo, porque ellos me saludaron en el cielo después de estrellarme. Bien tremendo todo este asunto de la reencarnación. Raúl, ya llegando al final de este episodio, a las conclusiones finales, te pregunto a ti y también le pregunto a nuestros oyentes, y qué rico que nos comentaran acerca de esto, pero ¿no te ha pasado que en ocasiones sientes mucha atracción por determinada cultura? Y por determinados gustos, por determinados gustos. O lo que llaman déjà vu. Los déjà vu. Qué interesante ese tema. Que tú crees que ya viviste eso que estás viviendo en el momento. Que uno siente que ya estuvo allí. Que ya vivió X cosa. Ya vivió X cosa, o cuando llega a determinado sitio dice, yo ya estuve acá. O yo siento que es familiar. Que viví acá, te es muy familiar. ¿No te ha pasado? Sí, claro. A mí me pasó en algún momento, tuve ese sentimiento en la playa, estando careteando. Sentía como que estaba en una playa o sumergido en el mar del Oriente. Llegué a sentir eso. ¿Y qué me dices de los sueños? Cuando sueñas con estos sueños que son tan lúcidos, tan vívidos, donde te ves en unos escenarios, en unas locaciones que tal vez fuiste en alguna otra vida, ¿no? Sí, que probablemente fuiste en otra vida y que te sientes que estás en una parte como tan familiar. Pues Mauro, yo concluyendo el tema, para no alargarnos mucho, yo pienso que es factible creer también en la reencarnación, como podemos creer en una vida eterna, como podemos creer en un infierno, en un cielo, en un paraíso. Yo creo que también es posible, y puede ser muy posible que exista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sesgo de las religiones occidentales que creían poco o han querido negar el tema de la reencarnación, pero yo creo que abriéndose uno un poco y no siendo tan cerrado, la reencarnación puede ser algo real, puede ser algo cierto, puede ser algo factible, y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Habrá algo más después de la vida? No lo sabemos. ¿O habrá vida después de la vida? Lo desconocemos. Pero tenemos la opción de considerarlo. Eso es gratis, no le hace daño a nadie. ¿Y por qué no? ¿Por qué no contemplar esa posibilidad? Hay que estar abierto a todas las posibilidades, hay que estar abierto a todo este tipo de creencias, y sobre todo de prácticas que a ti te puedan aportar como para ser mejor persona. Bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos de verdad que les haya gustado.
Esperamos que nos escriban, que nos cuenten sus experiencias. Estaremos muy atentos. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.